hay algo que él comienza a recordar de un pacto que él había hecho. Hace unos días el pastor habló algo acerca de esto. Y estando yo hace unos días también orando a Dios para que me diera una palabra para traerle hoy a su pueblo. ¿Ven? Dios me tocó de nuevo en este tema. Y cuando el rey David entra al reino, lo primero que hace es acordarse de un pacto que había hecho con su amigo e hijo del rey Saúl, Jonatán. Amén. Y cuando él hace memoria de este pacto, él entra al reino, lo primero que pregunta es si había quedado alguien de la casa de Saúl al cual él pudiera hacer misericordia en honor a un pacto que él había hecho con Jonatán, su amigo. Amén. Su amigo fiel. Eran muy buenos amigos íntimos eran ellos dos. De hecho, por causa de esta relación de amistad que tenían estos dos hombres, hoy día se ha tergiversado, se han sacado doctrinas totalmente del diablo, diabólicas, hablando acerca de esto para apoyar el homosexualismo que en muchos lugares se practica y que quieren formalizar según las escrituras, cuando Dios aborrece de primera, aborrece este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Amén? Pero bien, no es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Yo quisiera hablar de este tema, pero quisiera tocar cuáles fueron los personajes que intervinieron en este asunto. Y vamos a traer a nuestra vida personal y a lo que nosotros hoy estamos viviendo como hijos de Dios. Amén. Cuando habla la palabra, en el versículo número 1 dice: y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Hablando acerca de la historia, primero intervienen varios personajes, como les decía anteriormente. Entra el rey David, entra al reino y comienza a preguntar, pero interviene otro personaje que se llamaba Siba. Este nombre, el nombre Siba, cuando busqué el significado de esta palabra, de este nombre, significaba árbol o plantación. Entonces, hay algo aquí que me inquieta en esto, porque cuando el rey David comienza el reinado, comienza a preguntar, y aquí interviene una generación de hombres que tuvieron una relación estrecha con Dios, que es la generación de Jonatán. Porque si vamos a buscar lo que representa cada personaje en este pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que David es un tipo de Dios. Jonatán es un tipo de la generación que tuvieron una relación estrecha con Dios, y Siba es un hombre que fue plantado en un lugar con un propósito específico, aunque este hombre no era un fiel de Dios. Y nos vas a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Pues tiene mucho que ver con tu vida, porque un día nosotros estuvimos como en una tierra del olvido, una tierra de angustia, como se llama Lodebar, por ejemplo, que es el nombre, lo que significa la palabra Lodebar, el lugar donde estaba Mefiboset, el hijo de Jonatán, que fue al que David mandó a buscar. Esta tierra se llamaba tierra de angustia o tierra de desolación. Desolación significa angustia. Amén. Entonces, cuando el rey manda a llamar a Siba, un hombre que había sido plantado, o ese nombre que significa plantación o árbol, este hombre trae a Mefiboset, cuyo nombre significa olvidado o desamparado. Ese es lo que significa el nombre de Mefiboset. Y cuando lo traemos a nuestra vida, nos damos cuenta que en un momento determinado nosotros estuvimos en la condición de Mefiboset. Nosotros tuvimos la condición de haber sido olvidado, un hombre que estaba en un lugar donde vivía en tierra de angustia, pero cuando Dios nos manda a llamar, Dios nos va a traer a la condición de hijo nuevamente. Es por eso que cuando Mefiboset se presenta al rey, el rey le dice: bueno, a partir de ahora yo te voy a devolver a ti todo lo que tú habías perdido, todo lo que le pertenecía a tu padre, yo te lo voy a devolver, pero además de eso, te voy a sentar a mi mesa.
Y la mesa, sentarlo a la mesa del rey, lo que significaba era que él lo iba a restituir como un príncipe de Israel. Y nosotros estuvimos tal vez en el mundo, tal vez nosotros tuvimos una condición en la cual tal vez hasta habíamos sido olvidados y Dios usó a alguien para que nos trajera la presencia de Dios, pero no siempre ese alguien va a ser la persona que tú vas a seguir todos los días de tu vida. ¿Saben por qué? Porque cuando leemos la historia más adelante, Siba lo que hizo fue traicionar a Mefiboset para que perdiera todo lo que el rey le había puesto o le había restituido a su vida. Esto significa de que hay mucha gente hoy en los caminos del Señor que tal vez un día Dios lo usó para restaurarte como hijo de Dios, pero esta gente no son la gente que son dignas de que tú confíes en ellos. Por eso la Biblia habla y dice de que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Eso quiere decir que cuando tú comienzas a caminar en el reino de Dios, te vas a encontrar con gente y con cosas que van a impedir o van a tratar de violentar de que tú no heredes el reino de Dios. Y esas son las tribulaciones que vamos a vivir, esas son las traiciones que vamos a vivir. Cuando David comenzó a huir de delante de Jonatán, su hijo, de Absalón, su hijo, que quiso tomar el reino por la fuerza, y David tuvo que huir para no enfrentar a su propio hijo. Entonces Siba traicionó la confianza de Mefiboset. Siba lo traicionó porque Mefiboset le dijo: prepárame un asno, ensíllalo, que yo me voy a montar y me voy con el rey a donde quiera que él vaya. Hay mucha gente que hoy va a tratar de seguir a Dios donde quiera que se vaya a mover Dios. Yo quiero servir a Dios, yo quiero consagrarme a Dios, pero hay gente que te va a engañar. ¿Para qué? Para que tú no seas fiel en los caminos del Señor. Y son la gente que un día tal vez te predicaron, son la gente que un día tal vez te enseñaron algo de la palabra, pero llega el momento que esas personas te van a hacer lo posible para que tú no sigas siendo fiel a Dios. Y es lo que hoy yo quisiera traerte delante de ti. Que tú puedas abrir tus ojos, que puedas entender de que no hay hombre en la tierra que no sea el Espíritu Santo quien te va a guiar a servir a Dios y a serle fiel todos los días de tu vida. Así que le puedes decir a que está a tu lado: no ponga tu confianza en los hombres. Porque en el mejor de los casos, los hombres te van a desviar de Dios. ¿Saben por qué? Porque como le vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, esta obra es una obra del Espíritu y solamente el Espíritu sabe darle guianza a lo que debemos hacer. Yo no digo que no debemos obedecer a nuestros líderes, no, yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de que en muchas ocasiones nosotros hacemos mucha fijación de los hombres y nos olvidamos de que el dueño de esta obra se llama el Espíritu Santo. Y Él es el que te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Él es el que te va a guiar y te va a plantar en el lugar. Y no te vayas a confiar mucho en la gente que un día te predicó, porque puede ser que esa gente haga cosas para que tú no sigas caminando con el Señor. Eso le pasó a Mefiboset. Eso le pasó a Mefiboset. Mefiboset era un hombre que había sido olvidado. Un día, nosotros, a lo mejor hay días que nosotros nos sentimos olvidados delante de Dios. Y un día Dios envió a alguien para que te trajera a sus pies. Pero no siempre ese alguien va a ser el modelo que tú debes seguir. Por eso hoy he tratado de traerte esto para mostrarte de que el modelo a seguir se llama Jesucristo. La guía se llama el Espíritu Santo. Por eso yo siempre tengo un lema donde yo digo que la Biblia es el libro de Dios, es el libro de texto. El Espíritu Santo es el maestro y el autor y consumador de todo esto es Dios a través de tu espíritu, de su espíritu, revelándote qué es lo que quiere que tú hagas cuando conoces la Escritura. Porque la Biblia no es un libro que vas a leer y vas a seguir al pie de la letra y ya se va a quedar ahí. No. La Biblia necesita algo más. Dígale a que está a tu lado, algo más. ¿Saben por qué? Porque cuando lo leemos textualmente y queremos hacerlo todo textualmente, nos vamos a convertir en un grupo de fariseos que no tiene misericordia y que no tiene amor y que va a quererlo aplicarlo, y en vez de aplicarlo correctamente, lo que va a hacer es dañar a las personas. Por eso se necesita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te revela lo que tienes que hacer, pero además te da táctica y te da sabiduría para que apliques correctamente lo que enseña la palabra de Dios.
Yo conozco gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia y lo único que sabe hacer es sacar el látigo y maltratar a las personas con las mismas escrituras. ¿Por qué? Porque tomó la Biblia y dijo, no, si yo me la aprendo ya es suficiente, yo la voy a aplicar al 100%. Y lo que ha hecho es dañar a las personas. Pero cuando tú buscas al que reveló esas escrituras, al que te va a dar sabiduría para aprender a aplicarlas, entonces tú vas a entender de que esto no se trata de seguir letras al pie de la letra, sino de seguir la guianza del Espíritu Santo que te guía cómo, cuándo y dónde aplicar las escrituras. Como le decía anteriormente, hay varios personajes que intervienen acá. Uno es Siba, que significa árbol o plantado o plantación. Hay un lugar que se llama Lodebar, que se llama un lugar sin pastos o lugar de desolación. Y desolación significa aflicción y angustia, que es de donde Dios te quiere sacar. Dios no quiere que tú andes en los lugares de aflicción y de angustia. Dios te quiere sacar de estas condiciones, de estos lugares, y te está advirtiendo, no camines en lugares donde hay aflicción y angustia. A veces nosotros somos especialistas en aferrarnos a los lugares que nos causan aflicción y angustia. Y Dios está llamando gente para que te ayude a salir de esa condición y te mantienes viviendo porque ese es mi problema y de ahí yo no voy a salir. Y Dios te está diciendo en esta tarde, yo estoy enviando gente para sacarte del lugar de la aflicción y de la angustia, para traerte a la presencia del Rey. ¿Por qué? Porque Él te quiere elevar a ser un hijo de Dios que esté sentado a la mesa con Él, en una relación estrecha con Él. Por eso más adelante la Escritura habla de que David le dio vestiduras a este hombre. Le dio una vestidura a Mefiboset y lo sentó a la mesa para que comiese con él todos los días. Cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo, vemos que cuando éste regresa a la casa del padre, el padre lo primero que hace es que le dice, póngamele vestidura, póngamele calzado en sus pies y póngamele un anillo en sus manos. ¿Sabe lo que significa esto? La vestidura significa la redención de Dios sobre la vida del hombre. ¿Sabe lo que significa calzado en los pies? De que los esclavos eran los que andaban descalzos, pero ahora él dejaba de ser esclavo del mundo. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y el anillo representa autoridad. Dios te revistió de su Espíritu Santo. Dios te sacó de una tierra de esclavitud, pero además te dio una autoridad para que tú puedas ejercer en su casa. Fíjense que todo esto que el hijo pródigo estaba recibiendo, lo estaba recibiendo en la casa del Padre. Él no lo recibió fuera de la casa del Padre. Él lo recibió en la casa del Padre. ¿Saben por qué? Porque en la casa del Padre, en la casa de Dios, es donde vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. No piense que saliendo fuera de la casa de Dios tú vas a recibir algo de parte de Dios, hermano. No se confunda. No, porque yo oro en mi casa y es suficiente. No, porque ya no me hace falta congregarme si al final en mi casa yo creo en Dios. Así hay mucha gente hoy que van camino al infierno, que dicen que creen en Dios, pero no andan caminando en la casa de Dios. No andan caminando en la tierra de la angustia y de la aflicción, porque eso es lo único que causa este mundo. Angustia y aflicción. En Lodebar. Y es lo que significa todo esto que estamos viendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Que este muchacho había sido lisiado de los pies. ¿Saben por qué este hombre fue lisiado? Porque en un momento determinado, cuando los filisteos, cuando comienza los filisteos a atacar a Israel, en los tiempos del rey Saúl, ellos salieron corriendo, huyendo, y este hombre lo cargó el siervo que lo cuidaba, la sierva, la nodriza, y se le cayó de los brazos, y por causa de esto quedó lisiado. Hay muchas veces que la gente que te está cargando
para que tú camines los caminos del Señor no son la gente correctas y te pueden hacer caer lisiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que una vez que pegamos los pies en los caminos del Señor, dependemos del Espíritu Santo, hermano. Yo quiero que puedan entender esto y se lo graben en su mente. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Hay mucha gente lisiada espiritualmente hoy por causa de que han confiado mucho en la gente y se han desconfiado del dueño de la obra, del que lo llamó a él. No, yo prefiero, disculpa que le tomo el momento. Yo prefiero depender de Juanita. No, si Juanita no va a la iglesia no voy porque imagínate, ¿sabes? Y entonces, tristemente, hay personas que no están en la condición para ayudarte a caminar en los caminos del Señor y lo que están creando son lisiados espirituales. Porque como le decía anteriormente, la iglesia está llamada a ser discípulos ¿de quién? De Cristo. El día que yo discipule a alguien, yo no voy a ser un discípulo mío. No, ese no es el objetivo. El objetivo es ser un discípulo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el discípulo mío va a cargar con los mismos defectos y todo lo malo que yo pueda tener. Y va a ser una réplica más de un hombre imperfecto en la tierra. Pero cuando yo hago un discípulo de Cristo, estoy formando un carácter perfecto conforme al corazón de Dios. Él va a ser un discípulo que cuando Dios mire va a decir, wow, eso es una iglesia que hace discípulos. Porque mientras tanto, lo único que va a hacer, Dios va a mirar y va a decir, no, es una iglesia que hace seguidores de hombres. Pero Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos son discípulos de Cristo en este lugar? Amén. Entonces, si usted es un discípulo de Cristo, toma esta palabra y entonces va a entender porque en el libro de Joel, capítulo número 2, versículos del 12 al 25, habla la Biblia. Hay una parte de la historia de Israel en la cual Dios ejecutó un juicio sobre Israel, donde habla de que Dios envió ejércitos sobre la tierra de Israel para que ellos padecieran por causa de ¿qué? De su ¿qué? Desobediencia. Pero más adelante, en el versículo, capítulo 2, versículo 25, es el tema que todo el mundo lee y a todo el mundo le gusta, y lo voy a buscar acá, el libro de Joel. Joel 2:25. Ese es el versículo que a todos nos encanta, donde dice la Biblia, lo voy a leer textualmente para no ser, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Ese es el texto que a todo el mundo le encanta y le gusta. Y yo no está mal, a mí me gusta ese texto. Pero vamos a ver qué dice el versículo número 12. Dice el versículo número 12. Bueno, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Oye lo que dice Jehová. Le voy a seguir leyendo más adelante. Todos queremos que Dios restituya todo lo que hemos perdido. Eso está perfectamente bien. Pero hay una condición para que Dios restituya eso a nosotros. Dios lo restituyó con Israel. Dios lo hizo con su pueblo. Dios lo va a hacer también con nosotros. Todo lo que por años hemos perdido, todo lo que por años el enemigo ha tratado de robarnos, porque Él no tiene autoridad sobre lo que Dios nos da a nosotros. Pero para nosotros poder llegar a recibir toda esa bendición, hay un versículo 12 en adelante que dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Yo no sé cuántos son los que están ayunando hoy, yo no sé cuántos son los que están llorando, porque un día vivieron gloria de Dios y hoy no lo están viviendo, pero sin embargo no están llorando y no están ayunando y no están lamentando porque ya no sienten lo que antes sentían, porque es triste ver como hoy un pueblo se acostumbra y se siente cómodo con ya no recibir lo que antes recibía. Antes yo sentía la gloria, yo sentía el fuego del Espíritu Santo y ya hoy no lo estoy sintiendo y estoy tranquilo.
Ya no tengo lamento, no tengo lloro delante de Dios. Señor, ¿qué está pasando que ya no siento lo de antes? O, ¿qué está pasando que no siento lo que yo oigo hablar en la iglesia, por ejemplo? Porque hay gente que están oyendo que Dios se mueve, que Dios le habló, que hay fuego del Espíritu, que sí pasó, que sí hay. Y estamos mirando hombres generales de Dios que han vivido tiempos de gloria y nosotros no lo hemos vivido, y a veces en ocasiones nos quedamos así conformes. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de la historia ni de la gloria que vivió otro hombre. Hay que llorar, hay que ayunar, hay que llorar, hay que lamentar el no sentir lo que sintieron esos hombres. Lo que nunca lo han sentido. Y lo que lo han sentido, pues hay que llorar para volver a sentir. Dice versículo 3. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice más adelante, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y ahí Dios viene y le dice al pueblo, te voy a dar la estrategia. ¿Para qué? Para que puedas sentir esa gloria de Dios. Para que una vez que Dios te elevó como hijo, tú comiences a recibir lo que como hijo Dios tiene preparado para ti. Y le dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos y congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan. Para este tiempo Dios está llamando a una generación de ministros y sacerdotes, porque yo creo que todos los que estamos aquí en este lugar, Dios te llamó y te hizo para Dios un reino de reyes y de sacerdotes. Y Dios le está diciendo que entre el altar y la puerta del templo, ¿sabe lo que significa esto? Que en ese lugar, en ese trayecto en el cual un día tú sacrificaste tu vida, pero que te encuentras entre el sacrificio y la entrada al lugar santísimo, hay gente hoy que un día sacrificaron su vida, sacrificaron su carne, se entregaron al Señor, pero no están dentro de la presencia de Dios. Y Dios le está diciendo, es necesario que en este espacio tú te humilles delante de Dios, que tú llores y clames delante de Dios. ¿Para qué? Para que traiga Dios de nuevo sobre tu vida todas las bendiciones que tiene escritas en las palabras para ti. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Amén. Es necesario que tú humilles. Amén, amén. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esto le está hablando Dios a Israel, pero créame que hay una enseñanza para el pueblo de Dios de hoy. Sí, porque es fácil decir, no, eso se lo escribió de Israel por lo que ellos hicieron, pero toda la palabra de Dios tiene una enseñanza espiritual para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre de Jesús. Y Dios te ha llamado no solamente para que tú le sirvas, sino para que tú ejerzas la autoridad que Él te dio. Amén. Cuando Dios llamó a Mefiboset y lo trajo a su mesa, en otras palabras le estaba diciendo, desde hoy, tus relaciones y las mías como rey se van a restablecer. Ya tú no eres el hombre olvidado, ya tú no eres la persona que había sido lisiado espiritual o físicamente, que estaba alejado de mí, sino que a partir de hoy yo te voy a sentar a mi mesa y yo te voy a dar los beneficios que te da el rey. ¿Saben por qué? Porque en la mesa del rey, en la casa del rey, es donde único recibimos los beneficios del rey. Y Dios nos está llamando ¿para qué? Para venir a la mesa del rey. Dios nos está llamando para acercarnos a Él. ¿Saben por qué? Porque en su presencia está la bendición que Él tiene lista para nosotros. Fuera de su presencia, fuera de su área de acción, Él no vas a poder recibir los beneficios del rey. Es por eso que cuando la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos, está hablando que no va a ser muy fácil que nosotros entremos
al reino de Dios para recibir esas bendiciones. Es por eso que la palabra enseña y dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es necesario ejercer violencia, mantenerse fuerte para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque van a haber muchos obstáculos que van a impedir que nosotros entremos a la presencia de Dios. Eso fue lo que le pasó a la mujer que sufría 12 años con un flujo de sangre. Cuando esta mujer quiso acercarse a Jesús, dice que la multitud le impedía llegar al Señor. ¿Sabe lo que significa la multitud? La multitud significa los obstáculos que van a impedir que tú puedas acercarte a Dios. ¿Que lo van a ver? Sí lo van a ver. No vayas a pensar que acercarte a Dios va a ser tan sencillo, o por lo menos mantenerte en Él. Es necesario ayunar, es necesario orar. ¿Para qué? Para cuando vengan toda esa opresión, usted pueda resistir firme. Y estamos hablando domingo tras domingo acerca de esto. Y estamos hablando domingo tras domingo acerca de santificarse para el Señor. No vaya a pensar de que es un proceso fácil, hermano. Yo no te estoy diciendo que va a ser el proceso más fácil de tu vida, va a ser el proceso más difícil de tu vida. ¿Saben por qué? Porque más fácil es nosotros seguir haciendo lo que bien nos parece que renunciar a nuestro propio deseo para hacer los deseos de alguien más. Y nosotros estamos aquí no para hacer nuestros propios deseos, sino los deseos de aquel que nos llamó y nos salvó. Es más fácil yo decir, no, yo me quiero como le pasó a Jonás. No, yo me voy a Tarsis. ¿Cómo? A Tarsis, yo prefiero irme a Tarsis. Allí va a estar la cosa más suave. Yo no voy a tener que enfrentarme a un pueblo y decirle de que Dios va a acabar con toda esa tierra y lo va a matar a todos. Y a veces Dios te llama para dar una palabra y tú dices, ¿qué va? Si yo le digo esa palabra a ese hermano o a ese hermano o a ese grupo, yo prefiero mejor ese día no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer la voluntad de nosotros propios que hacer la voluntad de Dios. Y por eso hoy Dios te está diciendo, haya puesto gente para que te traiga su camino, pero no te confíes en la gente. Confíate en el que te llamó, en el que te mandó a buscar. No use los medios para afianzarte, sino usa el que te llamó. El que te llamó, en ese debes de confiar. Tal vez yo soy un instrumento hoy para enseñarte la palabra, pero no te confíes en mí. Confíate en el que el que me mandó a mí a enseñarte la palabra a ti. ¿Saben por qué? Porque yo soy un hombre y puedo un día cometer un error. Entonces yo no soy el modelo, hermano. A lo mejor hoy aprendes algo a través de mí, pero yo no soy, es Dios. Por eso mi oración día a día es, Señor, que la gloria siempre sea, yo no quiero reconocimiento de hombre ninguno. Dios sabe cómo yo me siento a veces cuando me dice, hermano, gracias por la enseñanza, hermano. A Él, hermano, a Él. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted se afianza en mí y por causa de mí usted caiga, hermano, lo que va a caer de mí es candela. Hay mucha gente que dice, yo quisiera poder enseñar a veces la palabra. Hermano, no, hay cosas que no son fáciles. Porque pararse un día y predicar en un lugar es sencillo. Tú das una palabra, te vas y no pasó nada. Pero porque alguien me enseñó que la palabra de Dios te puede un día activar. Pero las enseñanzas crean principios. Y esos principios son a través por los cuales tú te vas a agarrar para vivir. Y entonces, si los principios son correctos, en otras palabras, si los fundamentos son correctos, vas a permanecer. Pero si los fundamentos son incorrectos, es decir, que si yo me confundo hoy aquí diciéndote algo que es incorrecto, ¿sabe lo que va a pasar? De que entonces tus fundamentos no van a ser la redundancia, los correctos. Y mañana puedes caer. Es por eso que es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Escuchó una palabra, leyó la palabra y dijo, Espíritu Santo, confírmame por dónde tengo que caminar. Porque sí, muy bien, ok, yo entendí muchas cosas hoy, pero yo necesito que seas tú quien me guíes. Amén. Amén. Y eso fue lo que pasó con Mefiboset. Mefiboset se confió porque Siba lo había traído a la presencia del rey. Y cuando se formó el corre-corre, como decimos en Cuba, él le dijo a Siba, prepárame el astro que me voy con el rey.
se confió. ¿Qué hizo Mefiboset? Lo engañó y lo dejó tirado. Y Mefiboset tomó por un tiempo las bendiciones que le pertenecían a Siba, tomó las bendiciones por un tiempo que le pertenecían a Mefiboset. Porque cuando Mefiboset llega a David, Siba, llega a David, David le pregunta, ¿dónde está tu señor? ¿Dónde está? Dice, no, él se quedó allá, engañó al rey. Porque hay gente que van a engañar o van a tratar de engañar para que tú estés en una posición alejada de Dios. Hay gente que va a crear disturbios para que tú te alejes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este hombre cuando llegó al rey David le dijo, no, él se quedó en Israel porque él dice que ahora va a recuperar todo lo que pertenecía a sus padres. Y dijo David, así, ok, vamos. Y se fue. Y cuando el rey regresa, que Mefiboset se le acerca, le dijo, ¿dónde tú estabas que no te fuiste con él? Y entonces ahí vienen las justificaciones. Ahí venimos nosotros y decimos, no, porque el problema fue que fulano me engañó. Sí, tú no entendiste todavía cómo es el asunto. Tú no dependes de fulano. Si fulano te engañó, entonces busca la forma de acercarte a mí de otra manera. Amén. Él se quedó tranquilo y dijo, ok, me engañaron, me quedé. No, hermano, ese no es el camino. Si alguien te engañó y por causa de ese engaño te has alejado de Dios, el tema no es que tú te quedes alejado de Dios, sino que busques por dónde acercarte a Dios. Y créame que hoy Dios está esperando gente que han sido engañados, pero que necesitan acercarse a Él por otro medio o por otra vía. Y eso fue lo que pasó con Mefiboset. Se quedó tranquilo, se quedó en Israel, y por causa de eso perdió, porque David entregó a Siba lo que le pertenecía a Mefiboset. Hay gente que está recibiendo la bendición de alguien que fue engañado y se mantiene en el lugar del engaño. Pero bien, lo importante es saber de que Dios te ha llamado como su hijo. ¿Cuánto dicen amén? Dios te ha llamado como su hijo. Dios te ha puesto vestiduras, Dios te ha puesto calzado en tus pies y Dios te ha puesto un anillo en tu mano que representa autoridad. Y mientras estés en la casa del Padre, tú vas a tener autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, póngase de pie en esta tarde, vamos a orar y así cerrar este tiempo de enseñanza. Gloria sea el nombre de Jesús. Se quedó sin...